Bueno, buenos días. Vamos a empezar. ¿Está prendido la calefacción? No, Víctor, yo la apagué porque era increíble. Pero está lindo. Sí. Ahora tienen frío, así que... Está bien, ¿no? Sí, está bien, pero sí. no sé qué. Bueno. Tuvieron prender un rato y después la apagaron. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por haber respondido a la convocatoria. En nombre de Martín, Laura y mío. Tenemos una nueva reunión del seminario Lacan antes de Lacan. Comento rápidamente, por los que veo algunas caras nuevas, por los que no conocen un poco, estamos trabajando hace 3 años ya, cuarto año es en este seminario con este título. La idea es hacer una práctica de discurso a partir de los aportes de los postfreudianos, de los llamados postfreudianos. En general tomamos un postfreudiano y trabajamos cómo Lacan lo leyó, lo retomó, cómo hizo discurso de esas propuestas de los postfreudianos que a veces, especialmente en la academia, están desconsiderados de alguna manera. Se los toma como psicólogos, ¿no? Como que no sabían de qué hablaban, porque claro, no tenían el discurso que después Lacan pudo establecer, y no tenían los conceptos que Lacan también fue generando, que son muy ricos y que son casi ineludibles para nosotros, y ellos las arreglaron sin eso, ¿no? Porque al mismo tiempo podemos considerar que sin lugar a dudas eran psicoanalistas. La dinámica del seminario es que nos reunimos más o menos segundos y cuartos sábados hasta fin de año, y bueno, vamos informando las próximas reuniones por internet, así que acá está mi mail, por si alguien no recibe la información, me manda un mensaje y yo lo agrego a la lista de correos, así recibe la semana antes más o menos la información de lo que va a ocurrir. Además, nosotros filmamos, hacemos videos de las reuniones para las personas que no puedan asistir en alguna oportunidad, y los van a encontrar en 2 canales de YouTube. Uno el mío, personal, a nombre de Héctor Franch, y después hay uno específico y especial del seminario, Lacan antes de Lacan. Así que ahí pueden después ver los videos, volver a escuchar si se les pasó algo, y queda como testimonio de lo que venimos trabajando. Bueno, en esta oportunidad invitamos y agradezco a Alicia que haya aceptado, invitamos a participar y a trabajar a Alicia Harman, que reside en Buenos Aires, psicoanalista, doctora en psicología, analista de la Escuela Freudiana de la Argentina del 2018 al 2021, actual analista miembro de la escuela, inscripta en la Fundación del Campo Lacaniano. Tiene muchísimos artículos y libros, entre ellos En busca del niño en la estructura, No se vuelve loco el que quiere, Dimensiones de lo femenino, y uno que está por salir, La aventura, haciendo alusión al objeto A, ¿no? La aventura del psicoanalista, una práctica de discurso. Bueno, lo dejo con Alicia y bueno. la escuchamos, y después al final intercambiamos hasta las 2:30, que es el horario que tenemos de cierre a la facultad. Bueno, espero que me escuchen. Yo no tengo voz muy fuerte, así que les digo que los que están atrás, si quieren acercarse, porque me cuesta, no me doy cuenta cuando hablo bajo. Bueno, lo primero que quiero agradecer es a Héctor el haberme invitado acá. Me da mucho placer esta invitación. Bueno, en mis muchos años de práctica siempre me gustó ir a distintos lugares, ¿no? Y sobre todo al interior. Así que estoy muy, muy contenta de poder decir acá algo en Rosario, que he venido muy poquitas veces. Por otro lado, quiero agradecer
a Osvaldo Arribas y a María Gabriela Correa, que es que creo la que me sugirió la idea de poder estar aquí. Y bueno, conversando con Héctor, le interesó a Héctor el tema que yo estuve trabajando el año pasado, que lo trabajé muy brevemente en unas jornadas. No sé si ustedes tuvieron acceso a mi pequeño trabajo, Lacan Lowenstein, porque me dijo Arribas que se los había mandado. Pero bueno, yo medio me enojé con Arribas porque le dije, ¿cómo se lo mandás sin que yo diga? Pero, ¿eh? Bueno, pero bueno, porque también era un trabajo, porque las jornadas de la escuela, que creo que eran las primaveras del año pasado, son jornadas muy acotados los trabajos, son de 10 minutos, así que, bueno, fue el comienzo de esta investigación, y lo digo así en cierto sentido, porque voy a tener que dar datos, además del espíritu que tiene todo esto en términos del discurso, pero voy a tener que dar datos porque son datos realmente interesantes y que hacen a la historia del psicoanálisis y especialmente a los inicios del Lacan antes de Lacan. O sea, porque Lacan no fue el Lacan propiamente dicho, que ustedes conocen, que han estudiado desde el comienzo, sino que se fue construyendo, como ustedes aspiran a hacerlo en este seminario. Así que el título encajaba justito en lo que yo venía trabajando. Pero antes de todo quiero leer, porque bueno, lo que me inspiró a buscar esto, además de una historia personal, fue este libro que publicaron Norberto Ferreira y Anabel Salafia, creo que fue el último libro en vida de Norberto Ferreira, que es La dimensión del acto analítico. Y quiero, bueno, dedicarle a mi amigo Norberto Ferreira, que se nos fue, y lo siento muchísimo, dos palabras con que él empieza este libro. Bueno, dice, voy a aportar algo que Lacan dice en 1959 o 1960. El acto analítico es el acto que sostiene aquella ficción por la cual el sujeto se analiza, incluso hasta cuando miente al analista, es a través de la mentira que dice la verdad. Y hay muchos otros párrafos. Yo recomiendo mucho este libro para los que les interese leer el seminario 15, el acto analítico. Pero cuando escuché Lacan, antes de Lacan, me pareció que fue lo que yo hice toda mi vida, porque yo, bueno, me dediqué mucho a la práctica con chicos. El primer libro, que es mi tesis de doctorado, es un libro que se ha leído, bueno, ya está, ¿no? Desde el año 93. Y yo considero que los que se dedican a la práctica con chicos y jóvenes no pueden leer solamente Lacan. O sea que lo que ustedes propusieron en este seminario es algo que los que nos dedicamos a esa práctica nos es ineludible pasar por Klein, por Winnicott, por Ferenczi y por tantos otros, especialmente los que nos dedicamos a casos graves, los que se dedican al autismo, Tastin, Meltzer, bueno, puedo nombrar un montón de autores a los que yo hago referencia en mis libros. Entonces es como si justamente el espíritu de lo que ustedes plantearon conjuga esto que fue la historia de mi práctica. Así que con más alegría estoy hoy acá. Bueno, lo que sí quiero decir es que en el año 90, yo viví en Estados Unidos por circunstancias personales. Yo tengo mi familia allá, ¿no? Y tuvimos que emigrar por un tiempo. Y en ese tiempo estaba muy desesperada por la migración, porque era realmente un momento muy difícil. Yo trabajé allá, pero bueno, más allá de todo me faltaba Buenos Aires, y así estamos acá porque volvimos al tiempo. Salió este libro, por eso, bueno, traje toda la biblioteca por si surge alguna pregunta, porque bueno, cada libro que
revisé para hoy, es como un diccionario, así que me vine cargada con el peso de la historia de Lacan antes de Lacan. Este libro es Lacan and Co. Así estuvo. Este libro salió en Estados Unidos antes que apareciera el de Rudinesco, que lo tengo acá. O sea que lo que hace, este libro tiene diferencias, porque Rudinesco, para publicarlo en Estados Unidos, hizo mucha relación con los que lo acompañaron a Lacan de otra manera, ¿no? Y después sale el libro en castellano. Entonces, ese libro ahí me sirvió como de apoyo, ¿no? Para seguir. Bueno, estoy en un país donde el psicoanálisis tiene muy poquito lugar, sin embargo, yo enseñé Lacan en la Universidad de Chicago, pero lo que sí puedo decir que, bueno, me hacía vívido, bueno, decir que el espíritu de ese discurso estaba en mí y que podía seguir trabajando en ese sentido. Pero bueno, lo que quiero empezar a decir es que el trabajo que voy a presentarles hoy está orientado en la dimensión del acto analítico y en ese sentido, por eso lo llamé Lacan-Lowenstein. Lacan-Lowenstein porque tengo una fuerte hipótesis que no es mía solo. A mí me pone muy contenta encontrarme con que hay otros que llegaron a la misma conclusión. No estoy muy preocupada si plagio o no plagio, al cual me voy a referir dentro de un ratito, sino que desde distintos lugares y gente que no conozco llegue a la misma conclusión. Y me encontré después que terminé este trabajo con otros trabajos. La idea es que en el análisis de Lacan con Lowenstein se gesta la idea del acto analítico. Bueno, y entonces allí voy a centrarme en cómo Lacan entra en el psicoanálisis. Lacan entra en el psicoanálisis de una manera particular, lo voy a repetir porque ustedes ya saben, pero para mí no fue vano poderlas articular en esto. Ustedes saben que Lacan nace en 1901, No, está bien, me lo pongo aquí, ¿no? ¿Acá está bien? ¿Acá está bien? ¿Acá? Bueno. Bueno. Bueno, muere en 1981, decía que es una muy larga vida. Fíjense ustedes que el psicoanálisis recién entra en Francia en el año 1926. En el año 1926 se crea la Sociedad Psicoanalítica de París, que mantiene actualmente una revista, que es la Revista Francesa de Psicoanálisis. Ustedes la pueden encontrar en las librerías con mucha facilidad. Yo a veces compro, si viajo, algunos números, porque hay cuestiones que son interesantes, que no tienen nada que ver con la EOL ni con Miller, no. Es esta historia que vamos a relatar acá. Bueno, podríamos decir que Lacan, siendo médico, va haciendo pasos parecidos a los que hizo Freud, porque su primer trabajo lo presenta en la Sociedad de Neurología. Ustedes recuerden que Freud era neurólogo, y bueno, y todas las experiencias de Charcot, y cómo va confluyendo a Charcot como padre de la neurología con el cambio que se produce en términos de la psiquiatría, que para eso, digo, bueno, los psicoanalistas tenemos que leer mucho. Yo recomiendo todo Foucault en términos de los libros que hablan sobre la historia de la locura, Los Anormales, que es un seminario extraordinario
muy útil para los que nos dedicamos a los casos graves. El Seminario de los Anormales de Foucault es de 1975. Pero me quiero referir un poquito a la historia de la psiquiatría. Pinel, 1700, principios de 1800, y Esquirol. Si ustedes van a Toulouse, se van a encontrar con que hay Plaza Esquirol, Subte Esquirol, Café Esquirol, o sea, hay lugares de Francia que fueron muy importantes en términos de esto que pasó, que es liberar al loco de las cadenas. Y el primero que lo hizo fue Pinel, pensando que justamente no eran delincuentes. O sea, esa era la idea. Y se divide, y esto es lo que nos enseña bastante Foucault, tanto a Pinel como a Esquirol lo llaman los alienistas, porque pensaban en una alienación que afectaba totalmente la personalidad, a diferencia de lo que existía en ese momento, que eran los delincuentes. Y fueron realmente los maestros, en cierto sentido, que anteceden al gran maestro al que Lacan se refiere, con el que después tiene problemas, que es Gaétan de Clerambault. O sea que pues, lo que ustedes van a leer en el seminario 3, ¿no es cierto?, tanto del automatismo mental como los fenómenos elementales, es toda la enseñanza que a Lacan le da Clerambault, con el que tiene problemas. Ahora, esta sociedad psicoanalítica de París es una sociedad que se crea por las personas que la crean, y aparte es muy, muy interesante ver los quilombos que hay desde el comienzo, porque evidentemente donde hay relación al discurso del psicoanálisis hay líos, entre ellos también, inclusive líos que son líos políticos, ahora los voy a relatar. Eran Marie Bonaparte, ¿no?, que bien que conocen, que ayudó a que Freud pudiera irse de Viena, ¿no?, la princesa. Hay una hermosa película de sí, es fantástica, fantástica la película. Bueno, sobre ella. Y Marie Bonaparte, René Laforgue y Edouard Pichon. Venían de distintas procedencias. Por ejemplo, Pichon era pediatra, lingüista, tipo muy inteligente, que después nosotros sabemos que nos dio un montón de cuestiones respecto del lenguaje que Lacan utiliza. Por ejemplo, el expletive. Hago rápido porque hay muchas otras cosas en las que Pichon estuvo trabajando. Ya antes, y esto sí hay que recordarlo, y por eso digo, la lectura, yo lo puse en mi nuevo libro, una persona me dijo que ella no estaba dispuesta, una persona que emigró, a seguir estudiando Lacan, en los años de la dictadura fue esto, porque Lacan le iba a llevar toda la vida estudiarlo. Y yo le contesté, mira, si yo tengo algo para hacer toda la vida, estoy muy contenta de poderlo hacer. Yo era muy jovencita. Y bueno, y es un poco así, porque fíjense que trabajando ciertas cuestiones de Freud, y por la cuestión de la práctica con chicos también, yo investigué la vida, y ustedes la deben haber visto en una película, probablemente Un método peligroso, la película sobre Sabine Spielrein. Pero Sabine Spielrein fue una persona muy importante en la historia del psicoanálisis, no solamente por el trabajo que cita Freud, el trabajo que cita Freud, que es, fíjense qué cosa tan importante y cómo coinciden la idea de los trabajos, pulsión destructiva y sádica en relación a la causa del devenir del sujeto, ¿no? Esto es lo que Freud cita en Más allá del principio del placer. Pero antes, en 1912, ella tiene un trabajo sobre la importancia del lenguaje en la constitución del chico. Y es un trabajo sobre el autismo. Entonces, es muy fuerte todo lo que antecede
a que se produzcan las cosas que se produjeron después. El trabajo ese es fantástico, hay que conseguirlo. Ahora, en ese tiempo, lo que empezó a surgir en esta sociedad psicoanalítica de París es el trabajo sobre la estructura de la personalidad. Yo tenía una materia en la facultad, personalidad, que la daba una gran psicoanalista, Juana Danis, que la recuerdo muchísimo. Era realmente, no sé si era de la IPA o no, yo era muy jovencita. Yo cursé en los años 60 y tantos, antes de la dictadura militar, pero bueno, estudiábamos el concepto de personalidad, el concepto de personalidad que en Freud se pierde, que en todo caso solamente lo podemos encontrar en el yo y el ello. Freud refiere a las tres instancias como que podrían instituir en todo este tema de los vasallajes del yo la estructura de la personalidad. Y entonces a la estructura de la personalidad les hacían corresponder esta nueva forma de pensar la psiquiatría, la nueva psiquiatría, las anomalías psiquiátricas, que era un trastorno fuerte de personalidad, la tesis de Lacan, ¿no es cierto? O sea que la tesis de Lacan no surge porque sí, con ese título, sino porque efectivamente el tema de la personalidad estaba allí. A diferencia, y lo quiero decir, de lo que Foucault decía que se pudo alejar la psiquiatría de esta historia de los anormales. Los anormales eran, no sé si ustedes recuerdan el seminario, tenían 3 estatutos. Había un monstruo humano que podía ser una asesina, y entre ellas está situada el relato de Henriette Cornier, que vale la pena leer. El segundo era el individuo a corregir. Esto es muy interesante porque en muchos trabajos de Colette Soler ustedes van a encontrar de que hay que acotar el goce, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Se corrige el goce? Lo dejo para la discusión. Se dice no, se corta la sesión. ¿Cómo se hace para corregir el goce? Bueno, y después el tercero era el masturbador. Toda la obra de Melanie Klein, los que si tuvieron ya algún encuentro sobre Klein, van a encontrar de que el genital entró primero y la masturbación infantil. La masturbación infantil como que produce las inhibiciones intelectuales, ¿no? Esto está en varios artículos de Klein respecto de las dificultades de los chicos. Entonces, con todo esto, Lacan empieza sus primeros encuentros con la patología, primero en la Sociedad de Neurología, después va a estar en el Hospital Henri Roussel, que es un hospital muy importante. Bueno, hace poco nosotros en la Escuela Freudiana de Argentina presentamos unas películas de este hospital sobre el autismo, que están citadas en RCI. Se los cuento a título de chisme, pero son maravillosas, a los que les interesan los casos graves. Y después en Santana, entra en Santana. Entonces estamos en el año 30, Lacan tiene alrededor de 30 años, ¿no? Y le toca ver a esta paciente sobre la que él va a escribir simultáneamente casi con los encuentros con Aimé su tesis. O sea, hay una casi simultaneidad, esto sí es importante, de la escritura de la tesis de doctorado con las sesiones que él tiene con Aimé. Aimé, la amada, de la cual él no sabe su nombre completo. Y este también es un dato interesante. Anne-Marguerite Pantin es para él, Pantaine. O sea, después sabrá, mucho tiempo después, y en circunstancias no muy agradables, que se llama Ancieux. Cuando él analiza muchos años después a Didier Ancieux. Y entonces Didier Ancieux se enoja muchísimo
de que él haya tratado a su madre, que tuvo un destino bastante complicado porque fue empleada doméstica de la casa de los Lacan, del padre de Lacan y demás. Ese fue uno de los destinos, además de que escribió, bueno, y otras cosas que no me puedo detener acá por el tiempo. Hay un trabajo hermoso sobre ella y la historia de ella, que es Marguerite, una locura de publicación. Está en el Litoral. Así que el que quiera leerlo es maravilloso y tiene que ver con este tema fundamental por el cual ella agrede a Huguet Duflo. Yo paso por cosas porque esto es... sí, en un tiempito, en un tiempito. Y a posteriori le pasan otras cosas y bueno, y tiene posteriormente, bueno, y se sabe que ella en realidad a Didier lo dio, no podía cuidar chicos, no podía cuidar chicos y toda la locura aparece alrededor de un hijo muerto, que es lo que va a tomar, por eso traje todos los libros, porque bueno, para que se entusiasmen y lean, porque bueno, este libro es maravilloso. Este libro es maravilloso. Como todo lo de Alouche, ¿no? Yo estoy muy fascinada con la lectura de Alouche. Marguerite Oleme de Lacan. Bueno, así que tienen para el verano, si quieren. Bueno. Yo me voy a poner los... cómo pasa el tiempo. Bueno. Bueno, esta paranoia de autopunición, porque ella finalmente en realidad se agrede a sí misma, ¿no es cierto? Esto ustedes lo saben, es la que causa poder escribir este libro. Y entonces yo hace un montón de tiempo, porque acá se me juntan distintos momentos en cosas con las que yo tuve interés, yo me pregunté, y bueno, ¿por dónde entra realmente Lacan en el psicoanálisis? Entra por la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana, el chiste, no. Seminario 1 es otra historia. Es 1953, acá estamos hablando de 1930. Entonces, ¿qué tenía él? Él tenía todo lo que estaba estudiando de psiquiatría y tenía también la psiquiatría alemana, que es muy importante la psiquiatría alemana. Yo recomiendo mucho una serie que cuando la puedan ver, veanla, Charité. Charité es una serie donde Alemania, en ese momento Prusia, si no me equivoco, si estoy no diciendo una gansada, pero creo que sí, porque es previo a la Primera Guerra, es un lugar de investigación muy fuerte. Entonces, no es raro que no solamente en términos del bacilo de Koch y otras cosas que aparecen en esa serie, en la primera parte de todas, también la psiquiatría trabajaba muchísimo y es Kraepelin el que empieza a ensayar las primeras medicaciones, medicaciones que sean realmente efectivas para estos enfermos tan graves. Yo lo único que quiero leer, a ver, un minutito, porque esta mañana me di cuenta que hubiera tenido 192, creo que era. Bueno, no sé si lo voy a encontrar en todo caso después con las preguntas. Pero sí, además de contar todo el caso, el título de la tesis lo recuerdo, por si no lo recuerdan, de las psicosis paranoicas en sus relaciones con la personalidad. La personalidad, lejísimos del sujeto dividido. La personalidad es un conjunto. Es todo lo, sí, es todo lo contrario. Eso es una unidad, que tiene que ver con conceptos aristotélicos en términos de que es una entidad moral, donde el sujeto se tiene que hacer
no uso sujeto en términos lacanianos, por supuesto, ¿no? Donde uno se tiene que hacer responsable de sus propios actos. El tema de la responsabilidad estaba muy... hay una tesis muy linda, se los digo porque, bueno, ya que ustedes son no de el monstruo de Buenos Aires, sino en el interior, yo a veces dirijo tesis, porque tengo el doctorado en Tucumán, y hay un muchacho, Sergio Hernández, que me confundo con el que escribió también sobre este tema, que es Manuel Emre Hernández. Yo tengo una serie de bibliografía que quiero que ustedes, si les interesa, la tengan, que escribió sobre este mismo tema. Él escribió sobre, es una tesis actual que dirigí, sobre la responsabilidad subjetiva de los muchachos y chicas encarcelados en la cárcel de Tucumán, que se corresponde realmente con la película Belén. Entonces, tomar responsabilidad subjetiva no es hablar del sujeto dividido, sobre sus actos criminales. Este es un punto interesante. Bueno, entonces Lacan empieza, es raro, no escribimos tan junto con un libro, junto con la atención de la paciente sobre la cual vamos, pero bueno, Lacan era un genio y eso no lo podemos dudar, y simultáneamente cuando él termina de escribir el libro, se va a analizar con Lowenstein. Entonces, que quien diga que Lacan no se analizó, miente, porque Lacan estuvo en análisis y eso va para todos los que se creen que no es sin análisis, ¿no? Que porque escribieron, o yo estudié en una época cuando estaba cerca del campo freudiano, no de la EOL, de gente que era muy importante y decía que se analizaba con los textos. Bueno, para mí ese no es un análisis que vale, ¿no? Él fue al diván de Lowenstein, se bancó las reglas de lo que era semil-IPA, porque no estaba tan establecido cuál era la forma que tenía el didáctico. Entonces, pero igual eran muchas sesiones semanales y eran con tiempo de 45 a 50 minutos. Bueno, yo hace mucho tiempo, y cuando leí este libro en Estados Unidos, dije, Lacan, imaginármelo a Lacan hablando durante 45 o 50 minutos en el diván de Lowenstein, poco creíble, ¿no? Y bueno, efectivamente era así. En este libro se comenta que Lacan estaba en la sesión y se levantaba cuando se le daba la gana y se iba. O sea, era totalmente irreverente, tal como, bueno, ha sido para ellos, para la IPA, un caprichoso, muy inteligente pero caprichoso, y entonces cortaba la sesión en algún punto en particular. O sea que empieza su análisis con Lowenstein, que dura aparentemente hasta que Lowenstein es llamado en 1938-39 al ejército. Y Lowenstein hace todo lo posible por no irse al ejército. Hay una pequeña guerra en Francia que está muy, contada por Sartre en los diarios de guerra entre 1940 y 41, antes que se invadiera París, donde los franceses retornaron antes de que la ocupación alemana avanzara. Lowenstein se las ingenia para salir de Estados Unidos y se va a Estados Unidos. Va a salir de Francia y se va a Estados Unidos. Ahora voy a contar un poquito sobre Lowenstein. Pero vuelvo a la tesis. Espero no irme mucho por las ramas. La tesis está dedicada a varias personas. Una es la familia. Aquí está. Primero, la mujer de ese tiempo, pero Lacan no tenía una sola mujer, nunca tuvo. A su hermano,
que no es poco importante el tema de Marc François en relación a toda su relación con la religión, y pensar el ateísmo de nuestra práctica, del cual Lacan hace un gran trabajo para poderse correr. A su familia, a sus maestros de medicina y a colegas como Pichon, Marescal, bueno, colegas mayores, o sea, sus maestros. Pero también dedica en griego, vaya a saber por qué, a Spinoza. Fíjense, Spinoza, El deseo es la esencia del hombre, Seminario 11, diciendo lo siguiente. Y fíjense qué interesante es esta cita de Spinoza de la proposición 57, la parte tercera de la ética de Spinoza. Una afección cualquiera de un individuo dado muestra con la afección de otro tanta discordancia como la esencia de uno difiere de la esencia del otro. Esto está en el prefacio de la edición alemana de los escritos. Los neuróticos de un tipo no se corresponden con los neuróticos de otro tipo. O sea, para trabajar toda la cuestión de la singularidad, ¿no? Es fantástico esto, la verdad que me impactó y me alegró poderlo entender y traducir. Bueno, él dice siempre que M fue conmovedora. Evidentemente hubo una relación muy estrecha, no creo erótica, pero sí de muchísimo interés entre M y Lacan, y que, bueno, es lo que después lo inspira a Lush, porque a Lush lo inspira porque tanto M como a Lush pierden un hijo. Entonces, Alush empieza todo su trabajo pensando en esta cuestión de la pérdida de un hijo que está en el libro del El duelo, ¿no? En relación a la muerte seca. Bueno, ahora no me sale exactamente el título, pero es así. La erótica del duelo. La erótica del duelo, exactamente. En tiempos de la muerte seca. Exactamente. Bueno. Y el epígrafe del libro de Alush es referido a alguien que padeció muchísimo en la época de la guerra, que es Thomas Bernhard, de una novela, es un novelista, un gran novelista austríaco, que padeció infortunios en su vida muy importantes. No lo voy a leer porque veo la hora y me asusto, y quiero decirles muchas otras cosas. Lo tengo acá, en todo caso vemos. Bueno, ¿por qué elige a Lowenstein? Bueno, Uno de esos textos que es un artículo anterior de Lowenstein. Hay varios artículos de Lowenstein y ahora voy a uno en particular que le agradezco a Tomás que me lo buscó, porque era muy difícil de conseguir. Me lo buscó, está en la biblioteca de la Revista Francesa de Psicoanálisis, y que es un artículo del año 30. Y el título lo tengo en francés, no está traducido en castellano, es Remarque, consideraciones, vamos a decir así, sobre el tacto en la técnica psicoanalítica. El tacto. No es el tacto de tocar, es el tacto. El tacto. Tacto en francés es tacto. ¿Qué quiere decir? Para mí lo traduje la prudencia del analista. La prudencia que tanto sabemos que tiene que ver con esperar el momento. Bueno, en Trauma, Dura y Tiempo hay un capítulo hermosísimo de Norberto Ferreira sobre la cuestión de la prudencia. Pero bueno, en este artículo, que está primero, o sea que Lacan lo leyó quién era Lowenstein. Decían que era el más inteligente de los didactas. Bueno, en sentido contrario, Lacan decía que Lowenstein fue poco inteligente para analizarlo. Bueno, evidentemente
evidentemente la transferencia hace cosas complejas. Pero en ese tiempo era un didacta que tenía tacto y mucha sensibilidad. Acá nada tiene que ver con la psicología del yo todavía. Es un Lowenstein polaco con un montón de dificultades para llegar a París, que no las voy a contar, las tengo, pero no vale la pena. Y que lo primero que dice en este artículo, y se los quiero transmitir, es que la sesión analítica es un teatro. Es un teatro donde se juega una escena, la escena de la transferencia, y que tiene el efecto estético del teatro. Si ustedes leen este pequeño párrafo, se van a encontrar con que está describiendo el seminario de la ética. Es impresionante ver cómo Lacan... Yo siempre me maravillé de eso, porque cuando, bueno, enseñé Freud durante muchos años. No sé si ustedes recuerdan que en la introducción del narcisismo, Freud habla del enjambre de las voces. Creo que es el segundo capítulo. Pero, ¿qué es el enjambre de las voces? Enjambre, usa enjambre en Ancor. El enjambre de los S1. O sea, Lacan va sacando así un significante, una palabra, un concepto, y después lo agranda, lo trabaja, le da su propia forma. Pero eso implica la lectura minuciosa que él pudo hacer. Bueno, ¿qué más de este artículo? Sí, la importancia de que la interpretación sea hecha en el momento adecuado y con las palabras que el paciente pueda escuchar. Esto también lo decía Klein. No, obviamente que no tenían la teoría del significante, pero Klein decía, y nos enseñaba a los analistas que trabajamos con chicos, usen las palabras del niño, no usen otras palabras. Si el niño habla de esta manera, no era lo que ella hacía. Después le decía al pobre Richard cualquier barbaridad y el pobre Richard estaba ahí viendo los aviones que pasaban, pero bueno, no importa. Pero ella de alguna forma decía que, bueno, había que respetar algo del orden de lo que se producía ahí en el discurso. La otra cosa que aparece acá es, y Lowenstein tenía un artículo respecto del espejo. Del espejo. Del espejo. Del espejo. Y donde estaba toda la cuestión del brillo, ¿no? Del glance, bueno, tomando Freud, pero porque también habían leído Freud, empezaban a leer Freud, o sea, y él venía de Berlín y se había analizado con Hans Sachs, bueno, esa es la historia de Lowenstein, ¿no? Y dice, hay un factor misterioso que es el tacto, para no decir que el artículo termina hablando del deseo del analista. Que todo, dice, ¿qué pasa con el deseo del analista si el analista lo que quiere es publicar su caso? Si tiene cierto... Yo en este momento estoy atendiendo a una persona muy difícil, que tendría que estar con el seminario de la angustia viendo si realmente cuánto es de fetichista, cuánto es de masoquista, digo, ver un poco si realmente lo puede ubicar del lado de la perversión o se da todo esto junto y es un neurótico con estos rasgos. Bueno, digo, eso es como un material, bueno, de esos que uno se podría fascinar para una publicación. Bueno, digo, acá lo que él advierte, que en ese interés se pierde el trabajo analítico, se pierde la escucha. También ha hablado sobre el super yo, de no aquietarlo, y de la oblatividad, de no darle al paciente lo que el paciente quisiera escuchar para estar bien, y de bancarse la transferencia.
de tener cuidado, de bancarse la transferencia negativa. Bueno, yo solamente voy a leer, dice, bueno, hay una regla general que quiero subrayar, dice Lowenstein, el analista, estoy traduciendo, debe siempre tomar atención al sentido latente de la interpretación, bueno, ellos estaban con sentido latente y manifiesto, ¿no? que él da, y evitar que ese contenido sea un reproche, una interdicción, en relación a los pensamientos del analizante. Bueno, más que esto, cómo trabajar con lo efectivamente pronunciado. Digo, fíjense lo que Lacan fue desarrollando de a poquito por estar en este contexto y por este era su analista. Bueno, hay varios artículos, tengo otro, pero no me voy a detener, después en todo caso vemos, pero este es 1930. Bueno, ya lo dije, bueno, y entonces aparece de ese análisis, y esto me lo habían pasado antes que apareciera el libro, me lo pasó un amigo que tengo en la EOL, porque me pasó el facsímil que aparece acá. Esto lo editó Miller, yo en general no lo compro, pero cuando vi que era de Ornicar, y aparte hay un montón de cartas de Lacan, lo recomiendo. Lamento que uno le tenga que dar a Miller ese lugar, porque bueno, ya lo conozco demasiado, pero están los sueños que él escribe, como, a mí me lo pasaron como carné de sueños. ¿Ustedes los pudieron leer? ¿No? Es la libretita de Lacan. Claro, la libretita de Lacan. Bueno, ustedes pueden ver ahí que primero, bueno, todos los sueños eróticos que tiene, ¿no? El lugar que le da en su fantasma a toda la cuestión de lo que es la erótica. Digamos, la erótica en el sentido de lo que después va a aparecer calificado por Alush como la erótica del objeto y de la erótica de la no relación sexual, todo el tema de las amantes, la mujer, los objetos condición para él del erotismo. Pero a mí, bueno, el tema del horror al matrimonio, ¿no? De donde ya está allí pensando, bueno, en todas las cuestiones que él ha leído, en la Rochefoucauld seguramente, con toda la cultura que él tenía, y otros, Balzac, bueno, pero lo que sí me importa es el final. Ahí, dice algunas cosas que se vaya preguntando, que dice, ¿qué es el lado benéfico del mal? ¿Qué pasa entonces con la satisfacción en el mal? ¿El instinto es el mal? Más allá del bien y del mal, el amor, el don, enigma total. Y cita a Odier. Odier pareciera que fue su supervisor después. Esto queda, supervisor de Lacan, esto queda bastante oculto, pero él tuvo, pareciera, un supervisor. Bueno, toda la cuestión de la pintura, o sea, de la cuestión de la mirada, y especialmente la cuestión del narcisismo, que en la tesis dice que es una terra incógnita. Fíjense ustedes que el tema del narcisismo, vos me decías que yo puse el título, algo de las neurosis narcisistas. Vos sabés que yo no me acuerdo, pero sí está dedicado mi libro sobre las locuras a pensar estas cuestiones de las neurosis narcisistas como neurosis que no son psicosis, porque Freud la llama grande psicosis, pero el narcisismo abarca todo el trabajo del Seminario de la Angustia. Si hay algo del Seminario de la Angustia que nosotros tenemos que tener en cuenta, inclusive de la lógica del fantasma, es qué pasa con el narcisismo. Un narcisismo afectado por la falta, pero que
afectado por la falta. Inclusive, diríamos, una reformulación de lo que Lacan hace en el seminario 1 entre el tema del narcisismo primario y el narcisismo secundario. Digo, bueno, es un gran tema dentro de lo que él quiere poder diferenciar. La relación con la psicología del yo, de alguna manera, porque se va Lowenstein. Se va Lowenstein y se junta con Hartmann y Chris. En una época yo daba clase en la facultad con Alicia Lowenstein y escribimos un libro. Y siempre decíamos que nos faltaba Chris. Bueno, estaba bien que nos faltara alguien, pero que faltara Chris no es una pavada, porque Chris en realidad era más artista, ¿no? Era psicoanalista, pero en Estados Unidos, bueno, las cosas son un poquito fluidas. Yo viví ahí y tuve cierta relación con la escuela de Chicago, la psicoanálisis, ¿no? De la IPA. Bueno, en todo caso podemos hablar de eso después. Y bueno, y Chris lo que hace es tomar un caso del mismo año que Lacan está vinculado con Lowenstein y con lo que pasa en el seno de la IPA, que es los años 32, 34, donde la hija de Melanie Klein, Melita Schmidberg, escribe sobre este paciente que tiene el problema del plagio, como la teoría de una inhibición intelectual, digo, vinculado, ¿no? Por haber sido plagiario, entonces las cosas no le salen, piensa que su libro no se... Bueno, el caso de Melita Schmidberg es muy interesante y Chris escribe a propósito de este caso en los años 50 otro trabajo hablando de este tema en relación a la importancia que tiene la psicología del yo. Bueno, ¿qué pasa con esto? Lacan tiene 7 entradas del caso Chris y esto lo va a trabajar, por eso traje la biblioteca, lo recomiendo. Jorge Baños Orellana, el escritorio de Lacan. ¿Cómo se llama? El escritorio de Lacan. Jorge Baños Orellana. Bueno, lo conocen. Bueno, entonces, en este libro hay un capítulo que se dedica a las falsificaciones de Lacan. Lacan, por ejemplo, en el seminario 1, cuando él habla de Annie Reich, no sé si ustedes recuerdan ese párrafo, bueno, entonces era Margaret Mitchell. Entonces, digo, él fue cambiando y los nombres de las personas, obviamente por cuidar cierto secreto profesional, que bueno, que no era tan sencillo tampoco, pero sí lo que es importante es que se piensa que Lacan siguió muy en contacto con Lowenstein en los años en que él estuvo con mucho problema en la Sociedad Psicoanalítica de París. Y que cuando él funda la Sociedad Francesa del Psicoanálisis, y que yo tengo, pero me parece que tal vez sería más interesante conversar cuando cortemos, no sé si vale la pena leer todos estos documentos. Él le escribe, por ejemplo, a Balint, cuentan cómo se discute
esta escisión que en el 53 estaba proponiendo Lacan con su famosa conferencia que da fundando la Escuela Francesa de Psicoanálisis. La Escuela Francesa de Psicoanálisis, digo bien. El año pasado, el otro, se celebraron 70 años de esa conferencia y la gente de Abdeva me invitó a hablar sobre esa conferencia, porque esa conferencia, Simbólico Real Imaginario, es una conferencia donde Lacan dice a Bancoup montones de cosas, que después, si ustedes la leen con cuidado, él va a desarrollar punto por punto todas estas cuestiones a lo largo de su vida. Así que es realmente increíble cómo él va produciendo y que después cómo todo lo hace producir. Hay una carta, entonces, creo que la conferencia es del 7 de julio y esta carta es del 14 de julio del 53, donde Lacan le escribe a Lowenstein y le cuenta todo. Es una carta donde él le cuenta a su ex analista o a su analista, no se sabe, todo lo que le está pasando en relación al rechazo que él va teniendo en la Sociedad Psicoanalítica de París. Entonces, ¿qué se va a hacer con esta escisión que Lacan está proponiendo en relación a este grupo que sigue su enseñanza? Y cómo Nacht es de determinada manera y cómo este es de otra manera, y quién lo traiciona, Bueno, ¿qué hace esta gente? Estos tres de la psicología del yo lo sostienen. Porque Lacan no se va de la APA, claro, hasta el año 64. La excomunión es en el 64. Ellos lo sostienen porque todavía, aparte, no tenían demasiado reglamentado el didáctico. No lo tenían demasiado reglamentado. Y lo sostienen en el sentido de cuáles eran las reglas, que después las ponen, y las ponen muy estrictamente. Que la sesión tiene que ser de 45 a 50 minutos. Lacan ya está trabajando con la sesión corta. Entonces, bueno, este ya es un tema complejo. No está trabajando con la sesión de tiempo variable, empieza a trabajar con la sesión corta. Este es un tema que yo quisiera, si tenemos tiempo, contarles algunas cosas de ciertos trabajos que aparecieron en relación a esto. Bueno, entonces lo sostienen y la excomunión, como digo, es en el 64. Él le cuenta todo esto y ellos, acá está todo la discusión que se hace. Y dicen, bueno, pero no podemos decidir por ahora, es un tipo inteligente, no nos hace ningún daño que esté. O sea, en última instancia, lo alojan durante 10 años más. Entonces se supone que de alguna forma, y esto lo trae Baños Orellana, Lacan siguió en relación o en transferencia con Lowenstein. ¿Qué es lo que va a escribir Alush en Lacan analizándose? Si ustedes leen el final del texto que yo recomendé como bibliografía, se van a encontrar con que efectivamente la relación con Lowenstein, y bueno, Alush le da una vuelta a su entender, no se terminó de cortar. La relación con Lowenstein, ¿no se entendió algo? No, le estaba preguntando cómo se llama el libro de Alush. Pero no es un libro, es una fotocopia. Tanto el Fordá como el Aqueronta fueron, sí, que están vinculados al litoral, sacaron estas cuestiones. Lo primero que Baños Orellana dice y que Alush, de acá analizándose, ratifica, es que es posible que todas las entradas del caso Cris
sean el propio análisis de Lacan. Ese es otro trabajo para hacer. Todo lo que a él le interesó en hacer hablar de Cris, en el comentario de Hippolyte, bueno, en 20.000 lugares que lo tiene, la lógica del fantasma, bueno, tengan que ver con su propio análisis, porque no daba el caso para tanto. Bueno, y el tema del plagio era un tema del que Lacan lo tenía metido en la cabeza, porque primero que Clérambault lo había acusado de que él plagiaba sus cosas, y así terminó mal la relación con Clérambault. Pero además, Lacan tenía miedo que lo plagiaran a él. Entonces, este tema del plagio era un tema que a él lo atravesaba muy fuertemente subjetivamente. Y la hipótesis de Alush, que yo puse en el trabajo del año pasado para la escuela, con el que empecé este trabajo de las jornadas, es que Alush dice, si él no cortó la relación con Lowenstein, que eran Lowenstein, Hartman y Cris formaban una familia, porque ahí el importante era Hartman, y no tengo nada que ver. No tengo nada que ver, aparte es apellido prestado porque el mío es muy difícil, entonces, y todavía nos mantuvimos por muchos años, entonces, bueno, me resultó, digo que es mi nombre artístico, pero es mucho más fácil de escribir. Miller me invitó a la EOL con ese argumento. Miller es un psicópata y dijo, díganle a Hartman que se una a nosotros, que tiene un apellido célebre para la historia del psicoanálisis. Pero la verdad que no me tentó en absoluto. Los conocía muy bien porque yo había estado con Diana Rabinovich en el campo freudiano y en la cátedra y vi toda la fundación de todo eso y no era para mí. Pero Hartman, si ustedes leen La lógica del fantasma, tiene un gran artículo sobre la sublimación que Lacan elogia un montón y trabaja sobre ese artículo. Parece que el cerebro de esta historia era Hartman, en términos de lo que después fue la psicología del yo. Es curioso porque también, como chismes de la facultad, una amiga, pero amiga de la playa, no de la facultad, porque daba psicología del yo, que es Adela Leibovich de Duarte, que está citada por Baños Orellana, escribió sobre las falsificaciones que Lacan hace del caso Cris, porque no dijo la verdad, no dijo la verdad del caso Cris, ¿no? Porque le interesaba por Melita Schmidberg, por la psicología del yo, por todas esas cuestiones. Entonces, lo que es importante es pensar realmente que no entendían nada, que las falsificaciones no importaban, que en todo caso lo que importaba era lo que se producía ahí, ¿no? Que es lo que dice Norberto cuando trabaja la cuestión del acto analítico. Bueno, entonces, esta cuestión que dice Alush, dice, Lacan no pudo terminar su análisis con Lowenstein. ¿Por qué? Porque se quedó con la familia. Lacan. No viajó y lo siguió. Mandó, Jacalán, este libro lo van a ver acá, este libro que saca Jacalán, están todas las cartas del final, la carta a los nietos, Freud también tiene la carta a los nietos, pero los nietos no están, cada uno hizo lo que quiso, la misma Ana Freud hizo lo que se le cantó, en parte lo siguió un tiempo y después se dedicó a los chicos, y bueno, no tuvo esta historia de Lacan dándole a Miller la herencia de Lacan. Entonces, que su análisis en realidad es similar a lo que pasó con estos tres que armaron la psicología del yo. Bueno, son las vueltas que puede dar a Lush, que son un poco graciosas, pero también son inteligentes, y así termina este artículo Lacan analizándose. Pero el tema crucial era la sesión corta. Y bueno, yo lo que quisiera decir es algunas cosas respecto del acto analítico para poder terminar,
y que ustedes me pregunten poquito sobre esto. Bueno, Lacan creo que puede darse cuenta que la sesión el tiempo de la sesión refleja el tiempo del inconsciente, punto. Y puedo traer de esto la experiencia de mi propio análisis, no era el primer análisis. Me analicé 20 años con Alberto Ferreira, cuando yo me encontraba en lo que decía basta por hoy, y me iba. No estaba esperando la interpretación. Es decir, que hay algo que de la posibilidad de escucharse que influye y que puedas haber corte en un momento adecuado. Muchos analizantes de Lacan, como por ejemplo, inclusive americanos, Stuart Schneiderman, escribió un libro muy, muy interesante, Lacan, la muerte de un héroe intelectual. Era un periodista neoyorquino que se fue 4 años a analizarse con Lacan a París, y él lo que decía del análisis de Lacan, de esas sesiones cortas, era que el trabajo mayor él lo hacía en 3 sesiones. En el momento que había corte, él se quedaba pensando en esto. Bueno, la habilidad de poder cortar. Y en ese sentido, ¿qué hora es? Yo no... ¿Tengo que cortar ya? No, digo, poder cortar. Bueno, la sesión. Cortar bien. Bueno, buen corte. Bueno, un buen corte. No cualquier corte. No cualquier corte. No que sea una reprimenda. Bueno, basta leer el libro de... se me fue el nombre de la muchacha esta, que habla del análisis con Chamorro. Si ustedes lo han leído, un final feliz. Es un horror. Es una mujer que se analiza con Chamorro, periodista. Lifshutz. Sí. ¿Lo conocen todos? Bueno, es un analizante de Chamorro que, bueno, se ve talentosa, escritora, escribía en página. No, era periodista también. Varias cosas, sí, era periodista. Bueno, y bueno, cuenta la sala de espera, el cotorreo de las mujeres esperando en la sala de espera, todo eso. Y esta mujer tiene un cáncer de mama. Entraba a la sesión con Chamorro, Chamorro le decía, ella le decía a Chamorro, tengo hoy 4 sueños. Entonces él le decía, terminó la sesión. Bueno, no, es más que una estupidez, es delincuencia. Yo no, porque decir estupidez, viste, es poco para esta gente, porque esta gente enseñaba esto en el Centro 1. No tomemos más las formaciones del inconsciente. Bueno, terminó la sesión. La cuestión es que esta mujer tuvo un cáncer de mama agresivísimo, tenía 34 años, muy joven, entonces Chamorro le ofreció sesiones hasta los sábados, y ahí la atendía 4 horas, hasta que se murió. O sea que ella escribe ese libro y es muy difícil discernir si lo está denunciando o si en realidad lo está avalando. A mi entender, es una denuncia que uno tiene que poder leer entre líneas. Y realmente... Sí. Yo no lo quise escribir porque aparte los conozco y aparte compartí con Chamorro muchas cosas y realmente sociales y qué sé yo, y realmente, viste, dije, bueno, me voy a crear... en general no me genero tan buena prensa cuando me pongo crítica, pero bueno, hay que también poderlo soportar. Pero en ese tiempo, cuando lo leí, me indigné muchísimo. Pero sí encontré, si me esperan un segundo, un libro. Y ese no sé si lo traje, sí lo traje. Traje toda la biblioteca. Travaillé avec Lacan. Y este libro está
compilado por Alain Didier Weil, que es alguien muy importante en la obra de Lacan y que espero poder tomar y entender lo que él hace en la topología y el tiempo respecto del superyo, espero, porque lo quiero presentar en el Lacano ¿eh? Y Mustafa Safwan, que me merece el mayor de los respetos, aunque haya gente que, bueno, haya gente que no, bueno, como siempre, como pasa siempre. Pero yo hice una traducción, si me esperan un poquito, lo que no hice, y me olvidé, es de ponerla en el papel, así que la voy a tener que buscar en el teléfono, cosa que detesto, de Lacan sorprendente. Eso escribe Didier Weil. Didier Weil lo acompañó hasta el último momento, porque si Lacan le da participación en la topología y el tiempo, que creo que es el último seminario, bueno, evidentemente estaba con él. Y lo que va diciendo es, acá tengo la parte en francés, un minutito. Ah, no. Bueno, si no me voy a traducir. Bueno, que Lacan empieza todo este tema, la sesión corta, desafiando la censura de los analistas de la IPA. Y eso lo sabemos. Cuando se lo excomulga porque él no acata lo de la sesión corta y entonces por eso no puede tener más pacientes y no puede enseñar más. No es que se lo echa, pero se lo echa. Eso es lo que se llama excomunión. Bueno, y entonces Didier Weil dice lo siguiente. La escansión es así la introducción de un significante que tiene el poder de llevar a su término, a su conclusión lógica, más que cronológica, un diálogo que, sin ello, podría durar indefinidamente, privilegio de todo diálogo de sordos. Fíjense que, ¿no? Con qué precisión lo dice. Que un desgarro en la sordera pueda ocurrir al hacerse oír, más allá de la sordera, la aparente absurdidad asombrosa de una palabra mental, o sea, cómo cortar la viscosidad del pensamiento, creo que es lo que está diciendo aquí, que permite el advenimiento de a un buen entendedor, pocas palabras, que pueda saludar la aparición de la tercera persona en lo que Lacan buscaba en la práctica de la escansión, que es asombrosa. O sea, que pueda aparecer ese tercer lugar, que justamente es el resultante del corte, en el sentido del trabajo que va a hacer el analizante por fuera de la sesión. Esto es fantástico. Sigo un poquito más. Diría que el carácter insistente de la escansión por su propia estructura apunta a menos a superar la represión secundaria, porque esto es importante, que es del campo de la interpretación. Porque, claro, el tema de la interpretación siempre abona de alguna forma la represión secundaria, porque uno está trabajando con eso efectivamente pronunciado y tiene una diferencia con el corte, absolutamente. Que a pesar el reconocimiento de la estructura temporal del inconsciente, la cuestión de la escansión tiene que ver con el hecho de que el modo propio del desplazamiento del inconsciente requiere tiempos lógicos de paso, que son todas aquellas escansiones específicas cuyo efecto
es el de pasar ese obstáculo interno que es la censura. Hay varios super-yos, sean diferenciables, que implican la existencia de la expansión. Esto de hay varios super-yos es justamente lo que él trabaja en la topología y el tiempo. Trabaja 3 tipos de super-yo. Pero bueno, no me voy a meter en esto porque dice, desde el super-yo, ojo de la conciencia, encarna esta presencia silenciosa cuya mirada de medusa transmite este mensaje. Tú no eres más que eso, solo un objeto que no tiene ningún deber de hablar. Desde que ha pronunciado esta palabra, el sujeto está ahí, dividido entre el mandamiento simbólico y el mandamiento superyoico de no devenir. Bueno, es hasta acá, es mucho más largo el artículo, pero me pareció que era muy interesante para cerrar este tema del acto analítico, porque también el acto analítico es con la escansión. O sea, en ese sentido, cuando Lacan cortaba y se levantaba del diván, es que había llegado a algo seguramente que le permitía escribir todas estas cosas que aparecen en relación a sus sueños. Bueno, gente, hasta acá. Bueno, tenemos 15 minutos, así que seamos económicos, en la medida de lo posible. Preguntas, comentarios. Hay un micrófono acá para el público. Era un gusto conocerte, Alicia, porque hace muchos años leí el libro tuyo, Aún los niños, una compilación hermosísima de trabajos, muy buena justamente para el trabajo con niños, ¿no? Así que me parece que no se mencionó en el listado de tus... Bueno, porque son un montón, pero no importa. Bueno. Yo no hubiera mencionado ninguno, pero en general ni los nombres. Está bien, está bien. Y acá Pero Aún los niños no es una compilación, es una continuación de En busca del niño. O sea, de la tesis, te aclaro, porque hay que leer los dos son cosas que... La tesis tiene 450 páginas, entonces necesita escribir otro. Pero es un libro para mí muy importante, Aún los niños. Sí, Te agradezco. No, al contrario, gracias a vos. Una cita que Así, pero no importa, así queda grabado. es una cita de Didier Weil. Didier Weil, sí. Sí, ahora en es de este libro. Y digo algo más. Colette Soler cuestiona todo este tema de la escansión, pero creo que está cuestionándolo a Miller. Bueno, es una discusión, esto es muy interesante. Y una de las cuestiones que citabas en la cita esa, que tenía varios puntos, sí. Que pueda aparecer esa tercera persona en relación al corte. Claro, a la terceridad. Bien. Y esa tercera persona nos lleva al analista que se autoriza de él mismo. Claro, de él mismo, claro, es él mismo, exactamente. Todo esto que trabaja tanto Norberto Ferreira, en el sentido del sí, no es sí mismo, claro. Sino él mismo. Porque el sí mismo sería reflejo. Claro, es reflejo y caeríamos, bueno, en lo imaginario, en lo especular. Entonces, ese tercer lugar, que lo que usted me dijo en la última sesión, me abrió esto. O sea, ¿cuántas veces pasa eso? Sentí que era otro. Bueno, a terminar la sesión y por ese trabajo que vos haces de apertura. ¿Era esa la pregunta? Sí, porque sí. No me había quedado claro que estaba referida al corte, el tema de la tercera persona. Claro, claro. Y me parece que eso es muy importante para situar incluso esa otra cuestión que plantea Lacan de que se autoriza de él mismo. El analista se autoriza. El analista se autoriza. El analizante también se autoriza de él mismo en parte, en ese
pequeño momento que podemos situar dentro del acto analítico. Louis Mem, creo que es, Louis ¿no? Mem, El francés Louis Mem. Mem. Y por algunos otros, y por algunos que creo que es muy interesante. Bueno, pero eso más tiene que ver con la escuela, con... Sí, pero iba a engancharlo en realidad sí. con este hermoso y riquísimo recorrido que hiciste, por decirlo de alguna manera, los otros de Lacan, en relación a lo que uno podría llamar precursores, las lecturas anteriores, su analista. Tuve oportunidad de leer uno de los artículos que nombraste, el de Hernández, que es sumamente interesante. El de Hernández es interesante. Es interesantísimo. Pero lo leí después. Lo leí después. O sea, y me encontré con otro de Hernández, que no sé, debe ser del Litoral Hernández, no lo conozco, sobre la relación con la pintura y el surrealismo, que a ustedes les puede interesar muchísimo, de cómo Lacan se fue formando en relación a todo lo que Dalí y la cuestión de la paranoia vinculada a un cuadro de Dalí. Bueno, es increíble. Hernández también trae, incluso están los dibujos. Están los sumamente dibujos, interesante. pero esto lo encontré en estas semanas, porque es muy difícil buscar. Cuando vos te pones en la computadora no necesariamente te sale, o sea que tienes que hacerlo muchas veces y de repente aparece algo. Sí. Yo lo que omití decir, que me parece importante decir, que Lacan entra en el psicoanálisis por la segunda tópica. Bueno, Hernández lo trabaja muchísimo sí, eso. ¿sí? Toda la cuestión ahí del ingreso al análisis de Lowenstein, que vos también lo trabajas en tu artículo. Sí. Por la segunda tópica. Lo que ustedes van a encontrar en la tesis son referencias a la segunda tópica, no al inconsciente está estructurado como un lenguaje. Por eso es una diferencia importantísima entre los años entre la tesis y el 53 y la conferencia. Que son los años de formación, que nada tiene que ver con la deformación de la IPA, pero no la deformación en el mal sentido de la palabra. Es el camino que siguió la Sociedad Psicoanalítica de París, porque quiero decir acá que yo leí Le Bovici, que yo leí Diatkin, que yo leí a los de la psicología del yo, porque no puedo saber psicoanálisis de niños sin saber el lío entre Anna Freud y Melanie Klein. O sea, no por lo que yo leí, pero a mí me fue necesario meterme en eso. No hay vuelta que darle si uno quiere entender lo que es el psicoanálisis con chicos. Llegando a la conclusión que llegué en estos días, que quien mejor escribió, porque tengo que hablar sobre el seminario de la angustia, decía Héctor que me quedaron todas las clases que tocaba en la escuela, que si no hubiera habido un desarrollo de Lacan como el que él hizo, los psicoanalistas que nos dedicamos a los chicos no sabríamos nada. Y lo digo por primera vez acá, lo voy a decir en 2 semanas en la escuela. Alicia, hay algo que me hizo pensar lo que vos propusiste de muchas cosas. Esto sería para un año de trabajo, te diría por lo menos, entre lo que te faltó decir a vos y las cosas que disparás con esto, ¿no? Muy interesante el estilo, además, y el enfoque que le diste. Pero hubo algo que me hizo pensar, que no quiero dejar de decirlo. Cuando vos dijiste que la familia, Lowenstein, Hartman y Chris, sostuvieron a Lacan, ¿no? Lo dice Alush. Sí, no, pero bueno, pero vos estás diciéndolo vos ahora en este momento. En ese momento en el cual, bueno, lo mantuvieron, lo sostuvieron, sería, ¿no? Importante me parece que esto de sostener es importante. Y enseguida se me produjo una relación con el hecho de que Lacan, cuando va a tomar el problema de Joyce respecto del anudamiento que tiene Joyce, que bueno, que tiene ese fallido, ese lapsus del nudo que hace que el imaginario se le deslice, pierda el cuerpo en esa situación de su biografía, digamos, así de donde él saca el hecho de que, bueno, ¿no? Joyce debía tener un cuarto nudo para poder sostener el anudamiento, que lo nombra ego. Sí, eso es importantísimo. Mira, digo, porque la familia es la psicología del yo.
lo sostiene Lacan, y Lacan dice que Joyce sostiene su anudamiento con el ego. Eso es importantísimo y traes un tema que, bueno, me atraviesa mucho en este tiempo porque tuve pérdidas importantes, que una fue de Norberto y otra fue la pérdida de Marta Merajber Kurlat. Mi apellido es Merajber, y se escribe difícil, pero mi prima, Marta Merajber Kurlat, dio una conferencia yo tenía a mi cargo en la escuela lo que se llama intercambios. Entonces, invité a mi prima que murió en marzo de este año, que era una eximia profesora de literatura inglesa, a hablar sobre Joyce. Porque ella escribió Ulises, un rostro de espejos. Bueno, no me sale en este momento exactamente el libro. Así que nosotros estuvimos revisando durante 2 años para poder hacer esta presentación en la escuela, la obra de Joyce, y yo no dejé de pensar esto que vos decís. Él nunca se apartó de algo que discute en el seminario 1, porque ¿con quién está discutiendo en el seminario 1? Está discutiendo con Kohut, que es alguien del que no se habla. Kohut era el representante del self en el Instituto de Chicago, pero también está discutiendo con con Balin, con Nürnberg, con que toma cosas de Nürnberg, pero también con la cuestión del ego. Si ustedes lo leen con cuidado el seminario 1, está todo el tiempo presente. Y cómo, bueno, esto, a ver, ¿cómo se puede ver este tema que se hace como un núcleo duro, ¿no? Entre las suplencias posibles, porque es una suplencia que lo sostiene, tanto la realidad psíquica como el complejo de Edipo, como el ego. Y sin eso, ¿cómo se hubiera sostenido, ¿no? Sujeto tan particular, tan genio. Yo no estoy de acuerdo con que Joyce haya sido un psicótico, lo digo acá, pero que hay muchos genios que necesitan anudamientos singulares, no, lo suscribo totalmente. Pero sí, es muy importante lo que vos estás diciendo, Héctor. Habría que decirlo, habría que agregarlo al final del trabajo de Alush. Porque no dejó de... Sí, otra cosa que me despierta es una lectura que hice hace mucho tiempo y que ahora recordé hoy a la mañana cuando me desperté. Erostratus de Fernando Pessoa. Erostratus se llama el libro, Erostratus de Fernando Pessoa. Ah, sí. Bueno, Erostratus, o sea, ahí en ese texto Pessoa lo que trabaja es, bueno, entre ellos el genio, ¿no? Al estilo Pessoa, trabaja, ¿no? Está en realidad pensando o trabajando el problema de la celebridad, ¿no? Cómo alguien se convierte en célebre y por qué razones. Bueno, desmenuza mucho este tema de la celebridad. Y Erostrato, o Erostratus, que pone ese nombre a su trabajo, es un griego de 300 y pico de años antes de Cristo, creyente, por supuesto, en la religión de su momento, que en un acto loco, podríamos decir, quema el templo de Diana. Y él dice que se quema a sí mismo en ese acto, ¿no? ¿Por qué traigo esto en relación al genio que vos nombraste? Porque él desmenuza esto del genio, de la celebridad, etc. Porque acá en un momento dado dice que somos modernos, no somos antiguos, ¿no? Digo, la Grecia antigua queda fuera de nuestra capacidad de pensar, y que una cosa es el acto en la antigüedad y otra cosa es el acto en la modernidad, ¿no? Entonces él dice que el acto en la modernidad tuvo que refugiarse en el inconsciente.
¿no? Que en la época antigua no hacía falta ese refugio, digamos, No. el acto era como el de los Tratus, quemar el templo de Diana, quemarse Claro. en ese mismo acto, Sí. ¿no? Y en la modernidad el acto se refugia en el inconsciente porque no encuentra cómo ocurrir. Y el psicoanálisis creo que lo saca, digamos, renueva la idea de un acto en la modernidad Bueno, que pero a mí no me sea parece, un acto fallido. me parece muy importante lo que vos decís en relación a pensar el ateísmo de Lacan. Se me juntó ahora con esta cuestión tan importante, bueno, el ateísmo del psicoanálisis, que lucha contra esto. Tema que atraviesa las reflexiones de Pessoa, la religiosidad, seguramente. el haber perdido la religión o abrazar una religión. Seguramente. Hay cartas donde Lacan se despide de alguna manera de Marc François. O sea, donde él se despide de su propio hermano, ¿no? O sea, en el sentido de que él ya no, de todo un esfuerzo que él hace, y en relación a lo que vos decís, se me ocurría, no lo voy a hacer, me prometo que no, pero Oppenheimer me la fui a ver 2 veces, pero yo quiero ir a ver la Odisea, porque no sé si me voy a bancar las 3 horas, pero la quiero ver porque ahí está lo que vos decís. Son actos donde el tema de lo judeo-cristiano no entra de la misma manera. Cierra la cuestión del acto. ¿Sí? Claro, las puertas claro, del acto, claro. verá en la antigüedad. Claro. Bueno. Bueno, tenemos un minuto. ¿Comentario, opinión, pregunta? Yo no tengo comentarios, pero te quiero agradecer muchísimo tu generosidad. En todo lo que nos trajiste realmente fue muy rico. Y bueno, es algo que nos llevamos, ¿no? Bueno, espero no haber abundado mucho en datos, pero no lo pude hacer sino de esta manera. Sé que di muchos datos, fechas, porque bueno, para que se me arme la idea. Porque, por lo menos en mi caso no sobran, ya algo de eso había leído en Hernández, y la verdad que una de las primeras cosas que pensé leyéndolo, pero no era ningún tonto este Lowenstein. Pensé, sumamente interesante su vida, lo que había escrito, su modo de acercarse al psicoanálisis, su práctica en Berlín, sumamente interesante. Bueno, interesantísimo. Por supuesto que omití un montón de cosas. Sí, pero bueno, a fines. Pero bueno, para que vayan a leer el artículo de Hernández. Bueno. Gracias por la invitación.